Y bueno, quiero pedirte que pongamos toda nuestra atención. Pastor, mucho gusto, un placer estar aquí, hermano, y que usted esté presente también, pastor, muchas gracias. Y también conocemos una misionera que va a Francia, la hermana Berenice. Entonces nos gustaría ponerla en contacto con ustedes. Le va a dar mucho gusto porque ella es mexicana y pues se va a encontrar por allá con ustedes como en casa. Así es que ya pondremos allá el contacto, ¿verdad? Muy bien. Quisiera compartirte primero que nada esta escena. Es una escena o es un dato un tanto impactante. La esposa de un pastor, por la carrera que estuvo estudiando, hizo una investigación en la mezquita en México. ¿Saben qué es la mezquita? La mezquita es donde se reúnen las personas convertidas al Islam, es decir, musulmanes. En la Ciudad de México hay una mezquita, en el sur del país hay varias mezquitas. Y entonces esta esposa de este pastor amigo mío hizo la investigación y le dio curiosidad, investigó qué origen tienen las mujeres mexicanas convertidas al Islam. No son mujeres árabes, son mujeres mexicanas, nacidas en México, mexicanas de nacionalidad. Y encontró que el 60% de las mujeres mexicanas convertidas al Islam provienen de familias e iglesias o iglesias evangélicas. Convertidas al Islam, pastor, ¿cómo ve? ¿No te parece? Nosotros estamos mandando misioneros a los países musulmanes para que les compartan el evangelio. Y aquí las señoritas y mujeres entre el pueblo de Dios se convierten al Islam. Nada más 60%, imagínate. Es realmente una cifra aparatosa. Pero ¿sabes por qué está ocurriendo esto? Y te puedo compartir otros casos, como por ejemplo, el dentista de mi esposa. Él asistía a una iglesia cristiana y ahora está aprendiendo el judaísmo. Entonces, creo que o no entendieron nada o estamos comunicando mal, o a lo mejor las dos cosas, ¿verdad? ¿Estamos comunicando mal el evangelio? ¿Qué evangelio estamos comunicando? Y lo que quiero invitarte es que pensemos en esto. Dijo un gran líder cristiano, hace un par de décadas, en una reunión de discipulado, se reunieron líderes de muchos países para meter el termómetro de cristianismo en el mundo. Y definitivamente había regiones del mundo como el centro de África, América Latina y algunas partes del sureste asiático que se estaban convirtiendo a montones al cristianismo. Pero a montones. Para que te des una idea, Guatemala, de la década de los 60 a la década de los 80, ¿cuántos años son? 20 años aproximadamente. En un lapso aproximado de 20 años, en Guatemala el cristianismo creció 7 veces. Es decir, que si en la década de los 60 había 1,000 cristianos, que había más, ¿verdad? Pone tú 10,000 cristianos, en la década de los 80 había 70,000 cristianos. O sea que el cristianismo ha crecido en ciertas partes del mundo. Entonces, cuando se le preguntó a este líder cristiano qué opinaba acerca de eso, él dijo, sí es cierto. En esas regiones el cristianismo es como un gran océano, pero con 3 centímetros de profundidad.
Y eso más bien sería no un gran océano, sino un gran charco, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué estaba queriendo decir a él? Que lo que ha pasado es añadir al crecimiento numérico un crecimiento en profundidad del conocimiento de la Biblia y en particular del Nuevo Testamento, que es donde está encerrado el mensaje de Jesús y sus apóstoles. Y quiero demostrarte y animarte entonces a esta tarde, quiero animarte a que profundices en el estudio del Nuevo Testamento. Que si ya vienes al culto, ahora además te inscribas a las clases de escuela dominical. Y si ya vienes al culto y a las clases de escuela dominical, entonces que vengas a ciertos cursos que te invite el pastor. Y si ya lo haces, que tú tengas una disciplina de estudiar el Nuevo Testamento y que puedas analizar con profundidad en qué crees. Porque ¿qué decimos de los católicos? Pues que no saben lo que creen, ¿verdad? Que nada más repiten como pericos las cosas. Le pregunté a algunas personas, perdón, yo estoy seguro que habrá personas que asumen una filiación católica y sí estudian, ¿sí? Sé que sí los hay, pero estoy hablando de la generalidad. Recuerdo que en una ocasión le pregunté a unas personas que me dijeron, es que nosotros somos católicas. Les digo, está bien. Y yo, queriendo compartirles el mensaje, les digo, ¿les puedo hacer una pregunta? Y me dicen, sí, ¿cómo no? Les digo, ¿ustedes creen que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pues claro, ellos oyen esa frase en toda misa, que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿sí o no? Lo dice Juan el Bautista cuando ve a Jesús y les dice a sus discípulos, miren, allí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces yo les pregunté, después de hacerles esa pregunta, y que ellos me dijeron, sí creemos que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces les pregunto, ¿y ya quitó tu pecado? Me dicen, no entendí. A ver, ¿me repites la pregunta? Sí. ¿Tú crees que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sí creo. Y entonces ya quitó tu pecado. No entiendo. ¿Cómo es posible? Me acabas de decir que crees que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora, por lo tanto, ¿ha quitado tu pecado o no? No sé. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que podemos decir una verdad, pero sin entender su significado más profundo. Ahora, el mensaje del Nuevo Testamento, el Evangelio, está codificado o descifrado por palabras que son claves. Por ejemplo, la palabra salvación. La Biblia dice que el Evangelio es el Evangelio de nuestra salvación, ¿verdad? Pero si yo te preguntara ¿qué es salvación? De inmediato estás pensando en un boleto al cielo, ¿verdad? En un pase directo para ir al cielo. Yo sí creo que me voy a ir al cielo por mi fe en Jesús. Pero, ¿qué crees? Vamos a investigar a la luz del Nuevo Testamento si mi definición de salvación como boleto al cielo es adecuada. Para eso vamos a ir rápidamente, por favor, hermanos, a primera carta de Pedro, casi al final de sus Biblias. Voy a tratar de ir muy rápido, así es que por favor pon atención. Lo que quiero es no darte una clase hoy, lo que quiero es animarte a que profundices. Pero ¿sabes cómo te voy a animar a que profundices? Primero te tengo que demostrar que necesitas profundizar. Si yo no te demuestro que necesitas profundizar, ¿tú vas a profundizar? No, vas a decir, pues, yo estoy bien, yo vengo al culto, me gusta la predicación, de vez en cuando leo mi Biblia, yo estoy bien, yo sé lo suficiente, es más, sé que me voy a ir al cielo. Pero hoy te quiero demostrar que necesitas profundizar. Porque si yo te demuestro que necesitas profundizar,
entonces es más probable que tú quieras profundizar. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver si salvación es un boleto al cielo, porque eso es lo que la mayoría de cristianos cree, que la salvación es un boleto al cielo. Vamos a ver allí en Primera de Pedro, capítulo 2, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Dice Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, es decir, la enseñanza básica de la palabra de Dios, para que por ella, o sea, por la palabra, crezcáis, ¿qué? Para salvación. A ver, si yo tengo un boleto, si la salvación es un boleto al cielo, ¿yo necesito crecer? Ya tengo el boleto. ¿Para qué necesito crecer? Para salvación. Ahí dice, para que crezcáis para salvación. Ni modo que haga el boleto más grande y me lleve mejor al cielo, ¿no? El boleto al cielo de todas maneras me va a llevar, ¿no? Entonces, ¿qué significará que deba crecer para salvación? Ahora ve conmigo a Timoteo, un poquito hacia atrás, antes de Hebreos. Vas a encontrar la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué? Sabio para la salvación. A ver, si la salvación es mi boleto al cielo, ¿yo para qué necesito ser sabio? Ya tengo el boleto. ¿Para qué necesito ser sabio para la salvación? Entonces creo que en esa definición del boleto al cielo como se nos está quedando corta, ¿verdad? Por último, vamos a Filipenses, un poquito más atrás. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos ¿en qué? En su salvación. A ver, si la salvación dijimos que era un boleto al cielo, ¿cómo me ocupo? Simplemente si fuera el boleto de un avión, yo no necesito ocuparme, ya tengo el boleto, ¿no? Seguro me voy en el avión. Aquí dice que me ocupe. Por lo tanto, si dice que me ocupe en mi salvación, entonces la salvación se convierte en una ocupación. Repite conmigo: salvación es mi ocupación. Ahora, ¿quieres saber en qué consiste esa ocupación? ¿Estás listo para saber? Porque Dios nos llamó a salvación, nos dio todo el equipo para que podamos ocuparnos de esta salvación. Porque ahí dice que nos ocupemos, ¿sí o no? ¿Es mandamiento o es opcional? Es mandamiento. Así es que más vale que lo estemos haciendo. Cuando tú vas a pedir un trabajo y te dicen, ¿sabe que está contratado? Y no sabes para qué, ¿podrías ocuparte? No, ¿verdad? Si no te dicen en qué consiste tu chamba, pues no podrías progresar ni saber si estás haciendo algo bueno o malo. Muchos cristianos creen que fueron llamados a salvación para ocupar el banco y por lo tanto no se están ocupando. ¿De acuerdo? Están demasiado relajados. Y yo vengo aquí a incomodarte, hermano. Perdón, pastor, pero usted me invitó, entonces los voy a incomodar un poquito, ¿está bien? Amén. Bueno, entonces, hay que ocuparnos en nuestra salvación, pero necesito que me digan en qué consiste esa ocupación. ¿Estás listo para saber? ¿Listo? Vamos, por ejemplo, bueno, allí primero en Filipenses donde leímos, dice que nos ocupemos en nuestra salvación en el 12, pero en el 13 agrega algo más. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce, así que el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces la ocupación de la salvación se trata de hacer. Ahora quiero aclarar, no quiere decir que por obras seas salvo, sino que Él te salvó sin obras, por gracia, para que te ocupes en las obras que Él va a producir.
Por eso Él tiene que poner el querer, pero también va a poner el hacer. Porque ¿quién produce esas obras? Dios las produce. Así es que Dios te salva para que te ocupes de las obras que Él produce en ti y a través de ti para beneficio de otros. A esta ocupación te llamó el Señor. Ahora sí sabes a qué te llamó. Pero todavía no me creas. Vamos a ver otros pasajes, ¿de acuerdo? Vamos a echar un poco para atrás en la carta a los Efesios. Efesios capítulo 2, que habla de la salvación. Fíjense en el versículo 8. 2:8. Porque por gracia sois salvos. ¿Ok? ¿Está hablando de la salvación, sí o no? Y luego dice ¿cómo? ¿Por qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ahí lo aclara muy bien. No por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, Dios nos concede la salvación, pero no por nuestras obras. Él nos lo da como don gratuito. Nos da todo lo que necesitamos para esa nueva ocupación que empieza en esta vida y continuará por la eternidad. Así es que empecemos a ocuparnos. Ve lo que dice en el versículo 10. Allí dice ¿para qué nos dio la salvación? Fíjate. 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Cuáles? Las que Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos. Ahora sí ya nos estamos entendiendo. Dios nos llamó a una nueva ocupación, la ocupación del reino, en donde sus obras, nosotros descansamos de las nuestras, pero Él empieza a hacer sus obras en nosotros y a través de nosotros. Esas obras darán gloria a Dios, porque no las hacemos nosotros, sino que Él las produce y las hace en nosotros y a través de nosotros. Nosotros, ¿cuál tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Ser entendidos de qué tenemos que hacer. Ahorita vamos para allá. Vamos a ver si hay otros pasajes que nos afirman esto, que la salvación es una ocupación. Vamos a 2 Timoteo, que leímos hace un momento, pero ahora vamos a seguir leyendo los versículos siguientes. 2 Timoteo 3:16. En el 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te puedan hacer ¿qué? Sabio para la salvación. ¿Se acuerdan que dije que para ocuparnos de estas buenas obras que Dios produce tenemos que tener entendimiento de qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y qué nos ayuda? ¿Qué Dios nos proporcionó para que tengamos entendimiento y saber qué hacer con esta ocupación que se llama la salvación? Dice que nos dio las escrituras. Nos dio las escrituras, las cuales te pueden a ti hacer sabio para la salvación, para que te ocupes bien de esta nueva ocupación que Él te ha dado. ¿Ok? Y fíjense cómo continúa. Toda la escritura, el 16, toda la escritura, ya nos acaba de decir que las escrituras son el recurso divino para que seamos sabios para la salvación, para ocuparnos en la salvación. Luego el 16 todavía reafirma y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Ok? Entonces aquí te dice, las escrituras son útiles, te pueden hacer sabio porque ellas son las que te instruyen, te enseñan, te redarguyen y te corrigen para obrar en justicia. Justicia siempre traduce en el Nuevo Testamento la palabra justicia como rectitud. Entonces, ¿para qué las escrituras nos son dadas? Para que podamos obrar la rectitud que implica la nueva ocupación que tenemos. ¿Ok? Así es que ocúpate, hermano, y me ocuparé también yo. Todos debemos ocuparnos en lo que Dios nos llamó. Pero el 17 remata padrísimo. En el 17 dice: todo esto que te digo de las escrituras es para que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? ¿Verdad que no habías relacionado tú la salvación con las nuevas obras? Sino como un pase al cielo nada más. Por lo tanto, no sabemos a qué nos llamó Dios y por lo tanto no estamos ocupados en ello. Y por lo tanto no estamos haciendo
aquello para lo cual Él nos equipó. Esta nueva ocupación la vamos a seguir haciendo por la eternidad. Porque además acabamos de cantar que vamos a reinar con Él, que somos reyes y sacerdotes. Entonces, si nos ocupamos bien aquí, allá sabremos qué hacer. Si no nos ocupamos aquí, allá no sabremos qué hacer. ¿Ok? Entonces, muy, muy importante esto. Relaciona entonces siempre la Escritura la salvación con las buenas obras para la cual fuimos llamados. Así es que si tú tenías la idea de que la salvación era solo un pase al cielo, tenías una idea muy reducida de lo que significa salvación. Si yo comparto el Evangelio y no le digo a la persona a qué le está llamando Dios, entonces la voy a dejar sentadita en la iglesia, sin ocupación. Pero si le digo desde el principio que Dios le ha llamado para que a través de él Dios haga las obras que le den gloria a él, entonces no va a estar ocupado y va a ser un agente de bendición, va a ser un instrumento de gloria para Dios y de bendición para su prójimo, y otros más van a venir a Cristo porque van a ver la obra de Dios en tu vida y en la mía. Ahora, si añadimos a la palabra salvación otra palabra clave en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, la palabra gracia. El mensaje del Nuevo Testamento es la gracia de Dios que nos ha sido dada a través de Jesucristo, del favor que Él ganó para nosotros. ¿De acuerdo? Y muchos piensan que la gracia tienen la definición de gracia igual a regalo inmerecido, porque además así nos lo enseñan en la escuela dominical. Maestro, ¿y qué es gracia? Muy fácil, gracia es regalo inmerecido. Vamos a ver si esa definición también pasa a la prueba del Nuevo Testamento, como ya vimos que la definición de salvación como boleto al cielo no pasó. Ya no usemos esa definición, descartemos de nuestra mente y de nuestro corazón la idea de que salvación es un boleto al cielo. Claro que vamos a llegar al cielo, pero aquí tenemos que hacer las obras del cielo para que ya estemos entrenados y ensayados cuando lleguemos allá. Amén. Si tú creías que en el cielo ibas a estar flotando en una nubecita rosa, tocando una arpa dorada toda la eternidad, estás equivocado. Estás equivocado. Estamos preparándonos para reinar con Él en este mundo. Y así es que somos príncipes que debemos actuar como tales con esa investidura aquí en la tierra, para que no nos cueste trabajo reflejar la gloria de Dios cuando nos toque hacerlo en el reino venidero. Pero vamos a ver ahora la gracia. Si tú quitas la palabra gracia o el concepto de gracia del Nuevo Testamento, le arrancaste el corazón al mensaje de Jesús. Pero creemos que gracia es regalo inmerecido. Podría aplicar esa definición en alguno que otro versículo, pero la verdad es una definición muy corta de lo que es la palabra gracia. Vamos a ver si gracia es regalo inmerecido. Ve conmigo, por favor, allí a 2 de Pedro, también casi al final de tu Biblia, capítulo 3, versículo 18. Ya lo tenemos, hermanos. 2 de Pedro 3, 18 dice: antes bien, creced ¿qué? En la gracia. A ver, si la gracia es un regalo, ¿cómo crezco en el regalo? ¿Me meto en él luego más grandote o cómo hago que el regalo crezca? Entonces aquí como que la definición también se me está haciendo un poquito corta, ¿verdad? Vamos a ver qué dice en Timoteo ahora Pablo a Timoteo ahorita les digo cuál de las dos cartas es. Sí, es 2 Timoteo
capítulo 2, versículo 1. Segunda Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en el regalo. A ver, alguien que me explique cómo me esfuerzo en el regalo. Oye, si tú me das un regalo, pues no me pidas que me esfuerce, es un regalo, ¿no? A menos que sea una bicicleta de esas de ejercicios, ¿no? Si me regalaste, entonces sí me voy a esforzar en el regalo, ¿verdad? Pues está medio raro eso de esforzarse en el regalo. Hay que crecer en el regalo, según Pedro. Hay que esforzarse en el regalo, según Pablo. ¿Sí? Y por si fuera poco, ve conmigo a 2 Corintios, capítulo 10. Versículo 'Déjeme ver, hermanos, si es el capítulo. Creo que estoy equivocado. Sí, debe ser donde dice: y he trabajado más que todos ellos. Me parece que es el 12 o el 11. A ver, déjenme decirles. Está hablando de los falsos apóstoles y luego dice, sí, creo que es aquí. Uy, ¿dónde está, hermanos? 11:13. Sí, ahí habla de los falsos apóstoles, pero debe ser... bueno, luego les busco la cita exacta, pero dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo dice, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia. Si la gracia es un regalo, entonces diría, pues he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino el regalo. Entonces estamos hablando de un regalo que trabaja. Otro versículo dice que me esfuerce en el regalo y otro dice que crezca en el regalo, lo cual deja sin sentido esos versículos el término de regalo. Entonces, ¿qué es la gracia? Bueno, si la gracia trabaja, ¿verdad? También vamos a 1 Corintios 12:9. Segunda de los Corintios 12:9. Sí, si lo podemos poner ahí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque ¿qué? 12:9 de segunda a los Corintios. Bástate mi gracia, porque mi poder. Segunda a los Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Ok? Entonces fíjate que la gracia de Dios tiene que ver con con el poder de Dios obrando a tu favor. Entonces si la gracia tiene que ver con el poder transformador de Dios, con el poder sustentador de Dios, con el poder salvador de Dios, entonces sí me puedo esforzar en la gracia, ¿sí o no? Me estoy esforzando, pero en el poder de Dios, no en mis fuerzas, en su poder. Me basta su gracia, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Debo crecer en la gracia de Jesucristo, porque es Él el que trae el poder de Dios para hacer la voluntad de Dios. Ve conmigo, por ejemplo, a Juan capítulo 1.
Juan capítulo 1, versículo 18. Perdón, versículo 17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En la ley estaba dibujada la voluntad de Dios. Sin embargo, nadie que conocía la ley o nadie que sabe la ley, solo por saber la ley puede cumplir la ley, la voluntad de Dios. Los fariseos, por ejemplo, querían cumplir la ley de Dios sin la misericordia, ¿sí o no? Entonces andaban diezmando hasta el comino, que es una hierbita, una semillita, hasta el comino diezmaban, pero no tenían misericordia. Por lo tanto, el Señor les dice, vayan y aprendan qué quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. ¿De acuerdo? Entonces, si no tenemos la gracia y la verdad de Jesucristo, ni entendemos la ley, ni la podemos aplicar correctamente. ¿Ok? La gracia de Jesucristo, la gracia que viene por Jesucristo, es ese poder de Dios a tu favor, tomando tu vida para que puedas hacer las obras de Dios, que es la salvación, de una manera que deje callados a los sabios y entendidos. En el tiempo de Jesús estaban los sabios y entendidos. ¿Quiénes eran? Los maestros de la ley, los fariseos. Y Jesús dice a sus discípulos, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entrarás al reino de Dios. Porque Jesús diría, porque yo traje mi poder, la gracia de Dios, el favor de Dios, para transformar tu vida. Dice que la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ok, la gracia es el poder transformador de Dios en la vida de aquel que pone su fe en Jesús, haciendo de él una nueva criatura, preparándolo y capacitándolo para buenas obras. Amén. Pero la verdad, dice aquí, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Si quieres saber qué quiere decir la verdad traída por Jesucristo, entonces estudia segunda y tercera de Juan. Ahí dice que es andar en verdad. Jesús nos vino a dar el ejemplo de cómo se hace la voluntad de Dios. ¿Cómo se ve la voluntad de Dios haciéndose en dos piernas? Eso trajo Jesús. ¿Para qué? Para que no tuviésemos dudas. Así es que con Jesús tenemos el ejemplo de cómo cumplir la ley, de veras la voluntad de Dios, y Él nos da el poder para poder hacerlo. La ley no nos daba eso, no le daba eso a los judíos, pero Jesucristo vino con su gracia y su verdad para darnos ejemplo, su verdad, y para darnos su capacidad, su favor y su poder, su gracia. Eso es siempre el mensaje del Evangelio. No es esfuérzate en tus fuerzas, no, es esfuérzate en su poder. Adquiere el poder de Dios que está concentrado en sus promesas y en sus enseñanzas. Haz lo tuyo, apropiate de ello. Déjame darte dos testimonios aquí para ejemplificar lo que venimos diciendo. Y seguramente si tú eres un verdadero creyente has experimentado cosas así como estas. Estoy seguro. Déjame decirte que yo era una de las personas que se preocupaba, cuando se preocupaba en serio, tanto que se me iba el apetito 2-3 días y desde luego me enfermaba, porque luego después de no comer y estar estresado por la preocupación, lógico, te bajan las defensas y te enfermas, ¿no? Y yo ya conocía el pasaje que dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios,
con toda oración y ruego y acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro pensamiento y vuestro corazón en Cristo Jesús. Yo ya lo sabía, pero no lo entendía. Yo pensé que Dios me estaba diciendo, no te preocupes. ¿Sabes qué? Un día recibí del Señor un manazo. No sé, si somos hijos, el Señor nos disciplina, ¿no? Y entonces, en un momento, Dios quiso mostrarme mi torpeza. Y me dice, vengo a pedirte cuentas del cuerpo que te he prestado porque lo estás enfermando por tu preocupación. No es tuyo. Quiero que me des cuentas hoy. Quiero que me digas qué has hecho con mi cuerpo, el que te he prestado. Y luego agregó el Señor y me dijo, ¿no te he dicho que por nada estéis afanosos? Entonces entendí que no era, no te preocupes, era, no te preocupes. Era un mandamiento, el cual yo estaba infringiendo. Entonces, Señor, no puedo escoger de qué preocuparme. No, ahí dice, no os afanéis por nada. Entonces el Señor me dijo, ¿qué de la palabra nada no entiendes? Nada es nada. Porque yo no te creé para que fueras un cargador. Eres un príncipe. Así es que no te aflijas. Y además ya te dije qué hacer. Número 1, trae tus peticiones delante de mí. Primero, no te afanes. Segundo, trae tus peticiones. Tercero, dame gracias. Ahí dice con acción de gracias, ¿sí o no dice? Dame gracias de que yo ya tomé el asunto en mis manos. Y luego, disfruta mi paz. Entonces yo estaba desobedeciendo al Señor. Pero a través de la gracia y el poder que viene en las promesas de Dios, que son dinamita, entonces mi vida cambió en ese aspecto. Y dejé de preocuparme. Amén. Así es que la gracia, el poder de Dios está allí en sus promesas. No es esforzarme de que, no, ya no me voy a preocupar, ahora sí ya no me voy a preocupar. No, cree las promesas de Dios y obedece sus instrucciones, porque cada promesa viene con una instrucción. Si no, caeríamos como en la ley. Mandamientos, pero no confianza, no entender el corazón que hay detrás de Dios detrás de ello. Ok, entonces voy a ir a otra palabra. Ya vimos salvación, ya vimos la palabra gracia, cuyas definiciones que tradicionalmente usamos no calzan en el Nuevo Testamento. Así es que tenemos una de dos, hermanos. O cambiamos el Nuevo Testamento para que calcen nuestras bonitas definiciones de salvación, un boleto al cielo y gracia, regalo inmerecido, o cambiamos nuestras definiciones. Pero si queremos cambiar el Nuevo Testamento para que calcen nuestras definiciones, tenemos un problema con aquel que inspiró el Nuevo Testamento. Así es que mejor flojitos y cooperando, ¿no, hermanos? Vamos a revisar a la luz del Nuevo Testamento qué significa salvación, qué significa gracia. Amén. Otra palabra, la palabra Cristo. ¿Ustedes creen que la palabra Cristo sea central en el mensaje del Evangelio? Pues desde luego que sí, porque ¿a quién predicamos? A Cristo, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir Cristo? Si yo le pregunto a un católico allá afuera, oye, ¿tú crees que Jesús es el Cristo? ¿Qué me va a decir? Sí. Pero si yo le pregunto, ¿qué significado tiene la palabra y qué significa para ti? ¿Cómo ha impactado tu vida esa verdad? Dirá, pues ni sé qué significa y menos si ha impactado mi vida. ¿Ok? Pero el problema es cuando yo hago esa misma pregunta en la iglesia. Pero no te preocupes. La palabra Cristo no la entendemos porque es una palabra en griego. ¿Ok?
pero te voy a ayudar un poquito. Cristo quiere decir Mesías. Dirás, uy, pues me dejó igual. Bueno, sí, también te disculpo porque Mesías es una palabra en hebreo. Pero ¿cuál es la palabra en español para Cristo o Mesías? La palabra en español es la palabra ungido. Pero te dejo igual, ¿sí o no? Ungido, ¿y eso qué es, pastor? ¿Con qué se come? Si yo te preguntara, si yo te hubiera preguntado, oye, ¿crees que Jesús es el ungido? Me dirás, pues no sé. ¿Ungido qué es eso, no? Bueno, para los judíos y samaritanos del tiempo de Jesús, sabían exactamente qué significaba Cristo, Mesías o ungido. Así es que es importante que investiguemos qué quiere decir eso de ungido, porque si toda mi fe y mi salvación depende de creer que Jesús es el Cristo, pues no me la voy a jugar, ¿o sí? ¿Tú te la jugarías? Vamos a ver, no me creas, vamos a Juan, capítulo 21 me parece que es. Al final, Juan 20, versículo 30. Juan 20, 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ahora ve lo que dice el 31. Pero estas, o sea, las del Evangelio de Juan, estas que Juan escribió aquí en su Evangelio, estas cosas que el Señor hizo y que se han escrito, ¿es para qué? Para que creáis que Jesús es ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo... Así es que creer en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, nos da vida, la vida de Dios en nosotros. Si tú le preguntas a un católico, ¿tú crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Qué te va a decir? Sí. Entonces, ¿tiene vida en su nombre? No, porque no entiende qué significado tiene para su vida. Y no es bueno que nosotros que nos decimos pueblo de Dios, también ignoremos qué significa que Jesús sea el Cristo, porque en ello está nuestra vida. Ahora, te voy a decir rápidamente, en unos cuantos minutos, qué significa que Jesús es el ungido o el Cristo. En el Antiguo Testamento había tres personas que eran ungidas para cumplir su misión: el profeta, el sacerdote y el rey. Ellos tres eran ungidos con aceite para fungir como tales, como profeta, como sacerdote y como rey. Esos eran los ungidos del Antiguo Testamento, pero el ungido del Nuevo Testamento tiene las tres categorías en máxima expresión. El Mesías es el máximo profeta, el Cristo o el ungido es el máximo sacerdote o sumo sacerdote, y es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, cuando te pregunten, ¿crees que Jesús es el Cristo? Tú puedes decirle sí, Él es el profeta por excelencia de parte de Dios. Lo que Él diga, eso es. Él es el sumo sacerdote y no hay fuera de Él favor de Dios, solo en Él y a través de Él. Y Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Y yo soy su siervo. Yo creo que Jesús es el Cristo. ¿Te das cuenta? Eso es creer que Jesús es el Cristo. Ahora, ¿cómo fungió Jesús como profeta cuando llegó? Jesús fungió como profeta en cuanto empezó a proclamar el Evangelio. Y el Evangelio, el profeta, ¿qué hace? Declara las demandas de Dios, ¿sí o no? Lo que el profeta hace es decir, Dios está pidiendo que hagas esto. Cuando Jesús empezó a predicar el Evangelio, dijo: señores, el tiempo se ha cumplido. Es decir, la espera del ungido terminó, soy yo.
el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Estoy citando Marcos 1:14. Quiere decir, yo el Mesías puedo hacerte accesible el reino de Dios. Eso quiere decir, el reino de Dios se ha acercado. Pero luego habla de las dos demandas de Dios. ¿Cuáles son? Arrepentíos y creed el evangelio. Ahí estaba fungiendo él como profeta. La mujer samaritana, ¿se acuerdan de esa conversación en Juan capítulo 4? Se presenta a Jesús en el pozo. Estaba allí una mujer y empieza a conversar Jesús con la mujer. A la mitad de la conversación, Jesús le dice a la mujer: ve, llama a tu marido. Y ella dice: no tengo marido. Y él le dice: pues es cierto, has dicho verdad, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. La mujer dice: oh, me parece que tú eres profeta. A ver, señor profeta, ¿por qué ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén y nosotros hemos adorado siempre en este monte? Por cierto, entre paréntesis, era un buen argumento de la mujer, porque en ese monte había adorado Jacob, el padre de la nación israelita. Así es que, y además Jacob había sido antes que Moisés. Así es que era muy buen argumento de la mujer. Jesús entonces le da una explicación. ¿Pero qué crees que piensa la mujer? Bueno, pues es que eres judío, eres un profeta judío. Pues ¿qué explicación me puedes dar? Pero yo sé, dice ella, esa mujer, que vendrá el Mesías, llamado el Cristo, y Él nos declarará todas las cosas que Dios demande. Y cuando Él declare, déjame añadirle, la mujer estaba pensando, y lo que Él diga, eso es, y no hay que hacerse ni para la derecha ni para la izquierda. Lo que le sorprendió a la mujer es que Jesús le dijo: pues yo soy el que habla contigo. Entonces, ¿qué esperaban del Mesías, del ungido, del Cristo, judíos y samaritanos? Que viniera a declarar las demandas de Dios. ¿Dónde están esas demandas condensadas dichas por Jesús? Mateo capítulo 5 al 7. No lo vamos a estudiar ahora, son 3 capítulos que te dejo de tarea. Si tú crees que Jesús es el ungido, el Cristo, entonces también crees que es el máximo profeta y por lo tanto crees que sus declaraciones son absolutamente verdaderas y que hay que cumplirlas, porque no podemos hacernos ni a la derecha ni a la izquierda. Pero ¿cómo las vamos a cumplir si no las conocemos? Entonces no crees que Jesús es el ungido, el Cristo. O lo crees a medias o a tu manera. Estamos en un grave problema, ¿sí o no, hermanos? Y así como eso te puede explicar por qué es el sumo sacerdote y por qué es el Rey de Reyes. Pero ya no nos da tiempo de tomar tiempo para eso. Por eso escribí el Evangelio desconocido. Porque las cosas más centrales del Evangelio, las palabras claves del Evangelio, como son Cristo, salvación, gracia, fe, recibir a Cristo. ¿Qué es recibir a Cristo según el Nuevo Testamento? Porque para nosotros recibir a Cristo es hacer una sencilla oración para invitar a Cristo al corazón. Pero ¿qué dice el Nuevo Testamento? Que es recibir a Cristo. Entonces, hermano y hermana, te estoy invitando a profundizar. ¿Te das cuenta que estamos en la superficie del Evangelio? Ahora, solamente así vamos a poder defender el Evangelio. Padres de familia, si tu hijo o tu hija te pregunta algo del Evangelio y tú no das una respuesta de acuerdo al Nuevo Testamento, y ese joven, esa señorita no quedan convencidos, probablemente terminen como esas mujeres que se convirtieron al Islam. Para defender el Evangelio hay que discernir, o sea, entender el Evangelio. Si tú quieres que las siguientes generaciones abracen apasionadamente el Evangelio porque lo entiendan, entonces alguien les tiene que explicar, y ese eres tú. Amén. Por eso, hermano, hermana, les animo a hacer su investigación del Nuevo Testamento. Este libro no tiene todas las respuestas. Esto tiene algunas de
las respuestas que encontré al estudiar el Nuevo Testamento. También traje la conferencia grabada del Evangelio Desconocido y algunas otras conferencias. Una se llama Trae bendición a tu familia, que habla de la honra. ¿Sabes que este principio de la honra es el que abre las puertas del cielo para traer bendición? ¿Sabes que Jesús había hecho muchos milagros en Capernaum? ¿Sí o no? Grandes milagros en Capernaum. Él quería hacer esos mismos milagros en su pueblo, con su parentela, con los suyos, en su tierra, y fue a Nazaret. ¿Y qué dice el Evangelio en Marcos 6? Que no pudo hacer ningún milagro allí, salvo sanar a unos cuantos, y eso imponiéndoles las manos. Pero ¿qué dijo Jesús entonces? No hay profeta sin honra, sino en su propia casa y su parentela. Si no hay bendición en tu casa, es probablemente que Dios no está viendo honra allí en tu casa. ¿De acuerdo? También traje otra conferencia que se llama Conoce a Dios para vivir mejor. ¿Cuántas personas conoces que no conocen a Dios y no saben de lo que se están perdiendo? ¿Sí o no? Tenemos que decirles, animarles a que conozcan a Dios. Como David. El rey David no cantaba las mañanitas, pero sí los salmos, ¿verdad? Y en los salmos habla de Dios como su roca, su castillo, su esperanza, su fortaleza, su ayuda, su sanador. ¿Qué disfrutaba David? Todo eso. Todo eso. ¿Por qué? Porque conocía a su Dios. Conoce a Dios para vivir mejor. Hermanos, Pastor Pablo, muchísimas gracias. Es un honor estar con ustedes, hermano. Que Dios les bendiga abundantemente a ustedes y a sus familias. Me gustaría hacer una oración final, Pastor. Cierra tus ojos, quiero orar por ti. No recuerdo nada de la gente alrededor, solo sus dos ojos y su voz. No recuerdo cuántas horas pude resistir, mi memoria está en el hombre al que vi morir. Acuérdate de mí cuando venga tu reino, no me dejes solo. Su voz me respondió y al mirarme sus ojos fueron mi esperanza. No sé si era noche o era día en Jerusalén, era tan extraña aquella luz. No sé cómo fue que coincidí allí con él, sé que yo sí merecía aquella cruz. Acuérdate de mí cuando venga tu reino, no me dejes solo. Hoy mismo te veré cabalgando a mi lado en el paraíso. No recuerdo nada bueno que haya hecho yo, solo aquel momento que viví. Cuando le vi a él, por fin me pude ver a mí, mi miseria y mi maldad reconocí. Acuérdate de mí cuando venga tu reino, no me dejes solo. Su voz me respondió y al mirarme sus ojos
solo sus dos ojos y su voz. No recuerdo cuántas horas pude resistir. Mi memoria está en el